Bueno, Kribuli, hola a todos. Juan, ¿cómo estás? Maya, ¿cómo te va? Bueno, Diego nos va a sorprender desde alguna playa también hoy. No sabemos desde dónde. Chao. No, hoy Diego está pintando peleando por las humedades, una ventana. Así que me van a acompañar mientras pinto, estoy de rodillas, pero atento. Perfecto, Todo lo contrario de perfecto. la otra vez fue. Muy bien, Diego. Pues nada, darle. Bueno, tenemos una clase por delante. Moisés, saludos. Gera, Ilka, Vanessa, Germán. Moni nos acompaña, es una compañera también que está con nosotros del grupo español. Juan, muy bien. Vamos a empezar abriendo nuestra intención, nuestro corazón, ¿no? Lanzamos una pregunta abierta. Cualquiera puede preguntar, digo, perdón, cualquiera puede responder. La pregunta es muy simple. ¿Qué, según lo que hemos estudiado durante estos ya 4 o 5 meses, qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que, vamos a hablar en plural, qué necesitamos para lograr la espiritualidad? Ahí lo tenemos, muy simple. ¿Qué es lo que necesitamos para alcanzar la espiritualidad? Venga, imaginar ya ahí el corazón se empieza a hervir. Adelante. Necesitamos tener el deseo, en primer lugar, el anhelo de lograrlo, un contexto favorable, un grupo de amigos fuerte en el cual apoyarnos también. La conexión con la decena y mucha plegaria. Necesitamos anularnos entre los amigos para que así tengamos una mayor conexión entre nosotros. Yo creo que la conexión es bien importante. Creo que dejar de ser nosotros mismos para realmente entrar es como si uno tuviera que entrar en el corazón del otro. No sé ni cómo explicarlo, pero así es que yo lo veo y he pensado mucho en esto, pensando cómo puedo yo hacer para que mis amigos sean tan parte de mí que sean, por ejemplo, como a mi hermana que yo quiero tanto, que lo de ellos me duela, que sus logros me gusten, que es decir, ser parte. Yo creo que eso principalmente para mí es lo que es más difícil, porque uno siempre guarda la privacidad. Bueno, aquí en el grupo la espiritualidad quizás sea más fácil. Conseguir la espiritualidad rodeado de vosotros y en este contexto quizás sea un poquito más fácil. A mí, cuando me cuesta más trabajo conseguir la espiritualidad es cuando estoy solo y cuando ando distraído por ahí jugando a los negocios y esas cosas. Gera, Juan, ¿tenéis alguna sensación? Para llegar a la espiritualidad, pues es solamente revelando al Creador. Es mi único propósito que estoy aquí, revelación del Creador. Creo que la vergüenza continua nos va, se puede decir, elastizando hacia arriba, ¿no? Daniela.
La pregunta, ¿la escuchaste la pregunta? Era, ¿qué necesitamos para lograr conseguir la espiritualidad? Así, para empezar. Pues yo creo que la conexión con la luz, conectarnos al grupo, conectarnos con el estudio, ya sea libros, clase, grupo, el grupo de 10, que no somos 10, que somos mucho más, pero yo creo que eso nos da la energía suficiente para traer esa luz y para empezar a sentir esa espiritualidad, ese punto en el corazón. Creo que solo nos falta Annalisa. Annalisa ya habló. Ah, ya habló. Sí. ¿Cuándo hablas? Uy, Fue muy poquito, justo después. Ah. Lo que comenté fue que lo que creía Vale. más importante era la conexión y la plegaria. Ah, vale. Sí, sí, perfecto. Me despisté, pues. Perdona. Germán, no sé si puedes hablar. Germán Cortés, ¿estás ahí? Bueno, si no puede, ya hablará. Bueno, pues, ¿sí? ¿Ilka? Ya yo hablé. Ok, vale. Bueno, pues sí, todo lo que decís es justo. Dice Germán que está en el trabajo, no tengo micrófono ni cámara, pero tenía muchas ganas de estar presente. Ok, nos escuchas, perfecto. Puedes mandar los mensajes, escribir tus respuestas también en el chat. Fantástico, maravilloso. Gracias, Germán. Todo lo que habéis dicho, ¿no? Conexión con la luz, el estudio, el entorno, con la decena, la plegaria, dejar de ser nosotros mismos, entrar en el corazón de los demás, anularnos frente a los amigos, revelación del Creador, vergüenza. Todo forma parte de nuestro camino. Todo esto que habéis dicho forma parte de lo que es la revelación del Creador a sus criaturas. Pero hay un elemento que es fundamental, que evidentemente se nos supone, vamos a decir que se nos supone, y que es lo primero que hemos dicho, o que se ha dicho. Lo ha dicho Diego, justamente. Lo primero que ha dicho Diego. Necesitamos el deseo. Si yo no tengo deseo, no tengo nada. Esto es lo que estudiamos el otro día. El Creador solo creó una cosa, el deseo. El mundo de Ein Sof. Ein Sof. Esto es lo único que creó, la cuarta fase de luz directa, que es lo que de alguna manera nos hace sentir que por encima de mi recepción existe algún tipo de conexión con el dador o el otorgante. Y efectivamente ahí van a aparecer todos estos elementos. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué entorno tengo que hacer? ¿Cómo voy a perseguir esta luz? Todo esto. Y ahí también van a aparecer Moisés, justamente lo que tú dijiste, las dificultades. Porque el deseo de recibir es el deseo de recibir. Y vamos a ver, quiere hacer negocios. No le puedes impedir hacer negocios. El deseo de recibir quiere pasarlo bien también en la vida. Quiere ir aquí, quiere ir allá, estar con amigos, tomarse una cerveza, hacer no sé qué, tal. Todo eso es necesario, claro que sí. Pero llega un momento en que efectivamente uno empieza a decir, uy, y el Creador está aquí, pero ¿en dónde? ¿Cómo? José, ¿qué es esta carencia específicamente que necesitamos? Principalmente el anhelo, la carencia que necesitamos es el anhelo, ese deseo por desarrollarnos. Esa es la base fundamental. Si no tenemos la carencia, no tenemos el combustible. Ya luego ya luego hay herramientas que ayuda a crecer ese deseo, ¿no?
todos habéis dado las respuestas correctas durante el taller, no la pregunta. Pero principalmente el anhelo, la carencia. Si no hay carencia, no se puede ambicionar el llegar a un cambio, a un alcance. Necesitamos, por lo tanto, esta carencia. Tenemos un texto, es un artículo de Shamati, el 213, que es más largo, pero básicamente el principio lo deja claro. Lo podemos leer, si quieres proyectas la diapositiva. ¿Quién lo quiere leer? Venga. ¿Algún valiente o valienta? Dale, muy bien, dale, Moisés. Shamati 213, el asunto de la revelación de la carencia. El asunto básico y principal consiste de incrementar la carencia, pues esa es la base sobre la cual se construye toda la estructura, y la firmeza del edificio se mide de acuerdo a la firmeza de sus cimientos. Así es de simple y de difícil, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros tenemos siempre es este primer fuego, ¿no? Ahora nos está alimentando este deseo. Pero poco a poco el estudiante va empezando a sentir ¿de dónde proviene este deseo? ¿Qué es esta fuerza que yo tengo? Este anhelo que tengo por construir este entorno, por construir ahora una relación con mis profesores o con mis instructores, junto a los estudiantes que hay aquí. El deseo de Juan, que está ahí varado en una parte con su carro en algún lugar del mundo. El deseo de Gera en Perú, el deseo de Rita en cualquier lugar. Diego, que está ahora puliendo o pintando los mohos, Janiela por México. ¿Qué es todo este complejo deseo que tenemos? Analiza con su oscuridad, ¿no? Porque tiene su sensación a los infrarrojos. Todo esto que tenemos individualmente, estas sensaciones que tenemos individualmente, ¿qué son? ¿Por qué me hacen estar aquí? Y nosotros cada vez vamos investigando más ahí, porque el deseo, sin ese deseo, no soy nada. Y claro, yo al principio, esto viene de series, como un poco como el niño que corre. Nadie le tiene que decir corre al niño. El niño corre. ¿Por qué? Porque la fuerza del desarrollo lo lleva ahí. Nosotros tenemos ese punto en el corazón. Y el punto en el corazón ahora nos dice, corre. Pero el punto en el corazón es muy débil. Porque cuánto deseo de recibir. Soy todo el egoísmo. Soy toda la vasija de Ein Sof. Soy todo este cuarto discernimiento, cuarta fase de la luz directa. Eso es lo que soy. Y en medio ahí hay un punto pequeño, débil, ínfimo, de algún tipo de ruptura que hubo, ya lo estudiamos esto, de algún tipo de shattering, ¿no? de despiece de ese alma. Y ahora eso empieza como a brillar. Y empiezo a tenerle que dar algún tipo de sustancia. Y eso es lo que hacemos. Vamos a escuchar ahora un clip del rap en el que nos dice esto. Estoy rodeado de la luz. ¿Activo mi carencia hacia ella para recibir algún otorgamiento, alguna influencia? Esta es la pregunta. Mi deseo es lo que determina todo. Entonces, no trabajamos sobre la luz en sí misma, sino que sobre nuestro deseo. El bueno y bondadoso que está en todo, y estoy obligado a desarrollar la carencia correcta hacia él. Es decir, que no necesito poner la mano y atraer la luz hacia mí, sino que tengo que abrir en mí mismo algún espacio vacío
un lugar carente que sea como un vacío que atrae y jala esa luz hacia dentro de dicho espacio. La luz solo hace una acción. Lleva su cualidad de otorgamiento a cualquier lugar donde existe carencia, adaptándose a ella, a dicho lugar. Es decir, que el hombre solo tiene que preocuparse por su carencia, que tendrá para atraer la luz. Esperar la acción de la luz. Lo oiremos muchas veces a lo largo de nuestro estudio, que el hombre pone medio shekel, ¿no? Y el creador pone otro medio shekel, dicen. Es decir, para que se produzca ese sibuk, ¿no? Vamos a decir, esa penetración, esa inclusión del creador en el creado. Solo necesito preparar esta vasija, preparar esta carencia. Y la pregunta ahora es, por lo tanto, si eso es tan importante, ¿cómo aumento la carencia? Venga, otra pregunta así para respirar ahí. ¿Cómo aumento la carencia? Ya estoy aquí, estoy en este momento y ahora tengo que aumentar mi carencia, tengo que intentar sentir que mi deseo crece. ¿Cómo lo hago? Yo creo que a mí por lo menos me ha pasado que tengo problemas para entrar a la clase. Tengo problemas para estar en la clase. El viaje que tuve la vez pasada, estaba en las montañas de Carolina del Sur y se me fue la conexión. Y ese viaje tenía que ser la semana anterior y fue la otra semana. No podía dejar de hacerlo. Preparo todo para la clase, todo listo y de pronto no trabaja el sonido. Y tuve que poner otra cosa. Y de pronto en medio de todo apurado ya comenzó la clase. Y esas cosas, de pronto estoy yo pensando, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tanta? Y de pronto me doy cuenta, pero ahora quiero más. Ahora con más ganas voy a estar aquí. Porque hay tantas cosas en el medio que siento que tengo que aumentar ese empuje para estar. Y ya estoy bien, escuchando la clase. Al hilo de lo que estaba diciendo Ilka, quizás puedo yo poner el mismo ejemplo. Para mí, lo que se ha pedido de WhatsApp y Facebook, me han dado los datos. No sé ni cómo funciona, yo no tengo ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada, por el problema de la hipersensibilidad esa o sea, yo tengo hipersensibilidad a la wifi, todas estas cosas. Entonces, para mí al principio fue un shock hasta que me lo planteé y digo, mira, déjate de tal, estas son las herramientas, por algo tiene que ser y me han abierto, no sé ni cómo funciona, o sea, tengo una cosa y la otra, porque es como vamos a estar conectados y sé de la importancia, o sea, es que es fundamental para nosotros esa conexión. Entonces, pues mira, ahí sigue. Yo, al igual que Ilka y Anelisa, también tengo constantemente obstáculos para poderme conectar. Corro mucho, toda la mañana. Me angustio de que veo la hora, ya se está acercando y yo todavía no estoy lista. Y mi deseo es estar presente, o sea, tomar la clase, aprender, estar con ustedes, compartir. Y pues bueno, aquí estoy también, con mucho trabajo, pero estoy, que es lo más importante. Yo lo que estoy haciendo, que al menos a mí me está dando resultado, no es invento mío, sino que he escuchado los consejos, es jugar. O sea, jugar a que soy
el gran espiritual y no sé, y estoy todo el día como más atento, más consciente de que estamos en este mecanismo de conexión y tratando de jugar de que ya no es algo tan teórico, sino que es algo ya más práctico y trato de buscar esa conexión a pesar de que no esté acá o que no esté allá. Y a veces pasan algunas cosas que me hacen pensar y digo, no será esto, no será lo otro, se estará pasando, seré yo, que esto. Y en todo ese juego, en jugar en que ya soy un ser espiritual, en jugar en eso, va creciendo muchísimo el deseo de que ese juego crezca, pero hacia la realidad, me explico. Esa es la forma en que yo hago crecer mi anhelo y la verdad que me da mucho resultado. Venga, amigos. Hola, sí. Yo creo que cuando hacemos todo el esfuerzo, cuando yo hago todo el esfuerzo para estar aquí, me autoconvenzo de que esto realmente es lo que me funciona. Y me ayuda. También me ayuda mucho cuando utilizo la oración. En varios momentos del día me veo muy necesitado de pedirle al Creador que me ayude, que me llene, que me dé fuerza. Y yo creo que por ahí van. Y me gusta mucho también lo que ha dicho el compañero de hacer como si, ¿no? De hacer como si, lo voy a usar también cuando esté solo, de hacer como si realmente estuviera yo ya disfrutando de la espiritualidad de alguna forma. Creo que eso llamará también a la espiritualidad. Y quería comentar también que si estáis haciendo, porque realmente quería preguntar por el tema de la conexión durante la semana del WhatsApp y el Facebook, que no he recibido nada. De momento solo estamos recogiendo los datos y a partir de esta semana vamos a activar los canales. Así que todos los que no lo hayáis hecho, pues mandar los datos para que así podamos tener ya los soportes preparados. No es obligatorio, obviamente, pero ¿A dónde? nos va... ¿A dónde se manda? Hay un formulario que creo que tú ya rellenaste, si mal no vi, Moisés. Creo que sí que lo rellenaste, creo, no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, mandamos un par de veces un formulario para que pusierais vuestro número de teléfono y el nombre de WhatsApp y demás. Bueno, pues esto es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? La carencia yo puedo hacer trucos de magia, ¿no? Todos los trucos, pero realmente donde vamos a sentir que la carencia aumenta es cuando empezamos a sentir la conexión. Y obviamente, como bien habéis dicho, cuando empezamos a sentir la desconexión, es decir, las dificultades, los embarazos, las situaciones que no llego, que ahora estoy desconectado, que ahora durante la semana no he podido hacer nada, que ahora me preocupo, y igual se han conectado y yo no he estado, como Moisés ahora, ¿no? Igual, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo es posible? Es decir, esa sensación interna de que yo necesito estar conectado a algún tipo de lugar o de flujo y que no lo estoy, y que no tengo ningún truco para sostenerlo, eso es lo que va a generar. Y ahí es donde aparece la envidia, ¿no? ¿Cómo los amigos están más conectados que yo? ¿Cómo haré para que yo esté tan conectado como ellos? Porque además yo tengo que darles un ejemplo. Yo soy un ejemplo de conexión. ¿Y cómo vaya a estar yo, Diego, permitiéndome aquí? No, ellos tienen que sentir que yo ya estoy en la espiritualidad. Muy bien, ahí juego, ¿no? Y entonces me implico y siento eso y ya estoy en la espiritualidad. Y entonces ahí el honor me crece. Entonces todo ese juego de seducción, de lujuria también, ¿no? De que seducimos a los amigos, como dice Rabás, disparar balas de amor al corazón de piedra, disparar balas de amor continuamente.
mi amigo, el más maravilloso, el más grande, que estás tú aquí, gracias por estar, ¿no? Cómo yo seduzco, cómo yo le hago. Es decir, todo ese tipo de juego es cuando empezamos a sentir realmente que la conexión empieza a generar la carencia, porque no estamos en conexión. No trabajamos sobre la luz. La luz es la que nos conecta. Nosotros no. Solo generamos juegos para conectarnos y desde ahí carencias para conectarnos más y más. Es lo único que hacemos. José, ¿tú cómo sientes este proceso? Yo sé que tú eres un estudiante muy experimentado, después de muchos años ya de batallas. ¿Y cómo es ese proceso de conexión, desconexión, conexión, desconexión? ¿Cómo es ese juego que nos describían los amigos también? La luz está en reposo. Ella no actúa si tú no la invitas. Eso es algo que siempre escuchará de los cabalistas. Hay que invitarla. Hay que jugar, como dicen los amigos. Jugar, no jugar que estoy ahí, que quiero estar en ese lugar, que siento ese lugar. Porque a través del juego te lleva a la conexión, al medio ambiente, a interactuar con el entorno, a la preocupación, a salirte de ti, a ver cómo el amigo hace una pregunta, que esa pregunta se viste en ti. Ya estás entrando en el entorno. Eso poco a poco, centavo a centavo, nos vas construyendo. La espiritualidad no hay que olvidar que es algo que no está en cada uno de nosotros, sino está entre nosotros. Y en ese laboratorio que escucharemos una y otra vez, que es el entorno, es donde hace crecer la carencia. Y principalmente una herramienta muy buena es la envidia espiritual, pero aquí es una envidia buena, ¿no? Cuando Moisés o Juan o el amigo que está en un lugar hace el esfuerzo por estar en el coche conectado, eso me da una envidia enorme. ¿Por qué? Porque tiene dificultad y sobrepasa sus dificultades por estar aquí. Y eso es lo que se viste en cada uno de nosotros y eso es lo que realmente, ese es el combustible, amigo. Así es, cuando yo veo y empiezo a sentir a Annalisa y explica su situación, que no tiene ni idea, que no sabe cómo, pero lo hace, que además tiene una hipersensibilidad no sé qué, y está ahí. O Elena, ¿no? Que el otro día nos hablaba y que hoy no está. Esperemos que estés bien, Elena, y que escuches esta clase junto a nosotros, aunque sea un poquito después. O Esther, que no tampoco ha estado estos días, Esther Calzado, ¿no? ¿Qué dificultades están teniendo, no? ¿Cómo nosotros podemos ahora darles el mayor apoyo para que puedan conectarse? Igual no es algo físico, igual es algo más interno, igual es algo simplemente un pensamiento, una intención, algo que no tiene que ver con una acción, o sí tiene que ver con una acción. Es decir, ese cálculo que voy a realizar continuamente en mi interior, ¿no? Que cómo yo le estoy dando placer a él otorgándole a mi amigo. Esto es lo que consiste todo. Y vamos a empezar a trabajar sobre esto. Bueno, esta es la parte... Adelante, Yaniela, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, yo los he tenido muy presentes toda la semana, pero especialmente a Elena. He pedido mucho por su salud. Yo no sé si ese pedimento, esa conexión con ella, la he estado visualizando y le he estado mandando pues muchísima energía para su recuperación. Contribuya a unirnos más como grupo, porque los he estado viendo a todos, como si estuviéramos todos los días presentes en esta misma sala, y a ella, así como la vi la semana pasada, recostada y haciendo un gran esfuerzo, pero con un optimismo grande y con una felicidad de estar entre nosotros, así la estuve visualizando, como si no estuviera pasando los momentos de
de enfermedad o de dificultad física que está atravesando, sino yo la veía alegre, optimista. Cada uno hace trucos, ¿no? Yaniela, eso es. Todos tenemos que hacer esos trucos de cómo yo paro, ayudo, opto a esa carencia, a que hacer crecer la carencia del amigo y de la amiga. Cómo eso me ayuda, cómo efectivamente cuando yo tengo algún amigo en dificultad, mi carencia crece. Es así de simple. Cuando alguien me da sus obstáculos, me hace sentir lo grande que es, mi envidia crece, y entonces yo quiero ser como él, y entonces quiero estar allí junto a él. ¿Cómo? Yo que igual lo tengo todo, mira, yo lo tengo todo muy fácil, ¿verdad? Y estoy aquí, jolín. No hace falta que yo me voy aquí a flagelar y a tener algún tipo de dificultad. No se trata de esto, no. Pero sí que nosotros tenemos que estar continuamente como el zorro, ¿no? Que está pendiente de capturar la carencia del amigo. ¿Qué necesitas? En este caso, el zorro quiere capturar al conejo, pero nosotros estamos... ¿Habéis visto eso que decía? ¿Cómo es rap, es expresivo? ¿No? Dice... ¿Habéis oído eso que hace? Es impresionante mirarlo Yo cuando estaba haciendo la traducción, hacía como decir, toma ya capturé ahí la carencia, porque la luz no la puedo capturar. La luz es algo que viene del Creador y no tengo contacto con él. Solo tengo contacto con el deseo de mi amigo y con la carencia de mi amigo. Y entonces yo lo que hago es aspirar esa carencia. ¿Para qué? Para generar una fuerza colectiva que llamamos la fuerza de Moisés. Moisés no es más que eso. Es la fuerza que jala la luz superior. Moisés viene de un verbo hebreo que es limsoch, que es jalar, atraer, que yo hago esa fuerza. ¿Qué es? Moisés es una fuerza, no es un personaje. Sí, puedo interpretar que es un personaje bíblico, tal cual. No nos interesa esto, en cierta forma. Lo que nos interesa es representar esto como una fuerza interna. ¿Qué hace Moisés? Saca a mi deseo de recibir del dueño que es el faraón. Eso es lo que hace. Entonces, mi deseo de recibir está dueño del faraón. Hay una parte en mí que no quiere salir de Egipto, que no quiere salir de ahí. Entonces hay una fuerza que me saca, que es la carencia ¿por qué? Por querer conseguir el otorgamiento. Pero esto, ¿cómo es posible si no está en mí? Yo solo tengo deseo de recibir. Entonces, este juego maravilloso de cómo jalamos a los amigos, juego de Rabás, el amor de los amigos, lo estudiaremos en el próximo curso más detalladamente. Todo este juego que nos dice el asunto del amor de los amigos, cómo la sociedad se provee de estos mecanismos de amor. Esto es grande, ¿no? De momento vamos a dejar aquí este punto y vamos a entrar en algún tipo de discurso más técnico, más explicativo. La clase de hoy habla sobre el desarrollo. Se titula el desarrollo directamente, o desarrollo. Entonces, lo que nos dicen los cabalistas es que la naturaleza, creador, recordar que la gematria de la palabra naturaleza con Elohim es la misma, es 83, y entonces las dos palabras tienen algún tipo de inclusión la una en la otra, es decir, la naturaleza, la fuerza general de la naturaleza, la fuerza del otorgamiento, de conexión por encima de la separación, es la fuerza que tenemos que revelar entre nosotros. Y esa es la fuerza que nos va a desarrollar, queramos o no queramos. Esa es la fuerza que nos desarrolla. Vamos a leer ahora, así, para empezar, no los hemos puesto en diapositiva porque era un texto un poquito más largo. Lo voy a leer yo, pero vamos a incluirnos todos en este texto. Es un texto que habla, es un artículo de Baal HaSulam que se titula La esencia de la religión y su propósito. Cuando Baal HaSulam habla de religión, no habla de religión, habla de Kabbalah. Podríamos haber dicho la esencia de la Kabbalah y su propósito, o podía haber dicho esto perfectamente, pero sabemos que él vivía dentro de un, todavía, bueno, imaginaros Baal HaSulam, siglo final del 19,
principios del 20 hasta la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, él era era un tipo muy crítico. Hay todo un libro que podéis comprar, ¿cómo se titula ahora? No recuerdo, José, ¿El Cabalista? Sí, el Cabalista creo, sí. El Cabalista, que escribe Simeon Vinokur, que es una novela filmográfica o es un relato así un poco cinematográfico que narra la historia del cabalista de Baal HaSulam. Y nos narra las dificultades tan tremendas que tuvo este hombre dentro de una sociedad tan cerrada como era la sociedad religiosa judía, y donde él tenía ciertos vislumbres. Claro, él conecta con todo lo que es el Ari, todo lo que es el árbol de la vida del Ari, y empieza a trabajar esos mundos internos a través de todo este mundos espirituales que nos describen el Talmud, Eser Sefirot, y otros textos, como el que estamos trabajando, por otra parte, la apertura de la sabiduría de la Cábala. Pero en otro de sus artículos, que se llama La esencia de la religión y su propósito, en un capítulo que se titula El camino del sufrimiento y el camino de la Torá, él nos dice, cito directamente del artículo: hemos demostrado que Dios es el bien absoluto y que Él nos supervisa con total benevolencia, sin una pizca de maldad y mediante una guía con un propósito determinado. Esto significa que su guía nos empuja a pasar por una serie de fases, por la vía de la causa y efecto. Es decir, lo que precede y lo que resulta hasta que estamos capacitados para recibir el bien deseado. Y entonces llegaremos a nuestro propósito, al igual que el fruto hermoso y maduro. Un texto bellísimo, ¿no? Lo que nos está diciendo es que existe un pensamiento de la creación. No hay más. Este pensamiento nos desarrolla de una forma decidida, de una forma totalmente clara, diáfana. Y el final, la finalización de este desarrollo es alcanzar el propósito de la creación, que no es otra cosa que dar bien a sus creados y a sus criaturas. Todo lo que nos sucede en la vida, incluso si aún no lo sintamos como un bien de ese bueno y bondadoso, nos lleva y nos determina a la realización de este propósito. José, ¿cómo expresarías esta idea? Incluso las cosas peores que podamos, las peores experiencias que podamos vivir, tiene un fin, ¿no? Si lo analizamos bajo un punto, no quiere decir que cualquier cosa que nos pase tengamos que pensar que eso tiene un fin espiritual, ¿no? Pero sí es cierto que cuanto más profundiza en el estudio de la Torá, más te acerca a ese camino de Ahisena, ¿no? Así nos dicen los cabalistas, que está el camino de la Torá y el camino del sufrimiento, Ahisena y Beitor. El Creador nos da algo, que es el deseo, la carencia. Ahora, está en nosotros el que esa carencia se desarrolle. Nos da la herramienta para que se desarrolle. Entonces nos da estos dos caminos, ¿no? El camino de la Torá y el camino del sufrimiento, ¿no? Si quiere tomar un camino más largo, pues Él te da la libre elección. Así, cualquier cosa que te pase ya pierde ese vínculo emocional, terrenal, que te hace verlo como presa de la mala suerte o de la buena suerte, sino lo asimila para el avance. En el momento no puedes ponerle a cada cosa un nombre, pero sí es cierto que con el tiempo sí lo encaja. Todo encaja de una forma muy tangible. Y eso, cada cosa que le pase a un estudiante con el tiempo encaja. Si lo estudia y lo madura junto con el entorno, todo es bueno para un buen desarrollo. Realmente estás ya anticipando los siguientes puntos que vamos a tratar, ¿no?
Así es. Y nos sigue diciendo, y entendemos que este propósito está absolutamente asegurado para todos nosotros, o de lo contrario, desacreditaríamos su providencia al decir que es insuficiente para su propósito. Nuestros sabios dijeron, la divinidad, la Shejinah, Ashech, camino de la Shejinah o Ajishena, es que decía José, ¿no? Es camino de la divinidad. La divinidad en los inferiores es una necesidad superior. Esto significa que, dado que su guía tiene un fin determinado y tiene como meta conducirnos finalmente hacia la adhesión con él, para que more dentro de nosotros, su guía se considera una necesidad superior. Es decir, que si no llegamos a eso, no encontraremos considerando su providencia como deficiente. ¿Qué ocurre? Que en nuestro estudio, acaba la cita aquí, en nuestra vida, continuamente, pensarlo, ¿no? Continuamente le estamos pidiendo al Creador que cambie la realidad. Continuamente le estamos diciendo, Creador, la creación no la has hecho bien. Cámbiala. ¿Por qué esto le pasa a este? ¿O por qué esto le pasa al otro? ¿O por qué esto? Cambia la creación. Cambia. Claro, esto es algo casi incomprensible para nosotros, para nuestras mentes, para nuestro deseo de recibir. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, que yo no justifico al Creador? O que yo no considero su providencia como algo que no sea deficiente. Le tengo que sacar pegas al Creador. Le tengo que decir por qué ha hecho esto o por qué ha hecho aquello. El Creador, como decía José, no se mueve. Es una ley inmutable. No hay movimiento en él. Entonces, ¿quién se mueve siempre es el creado? El creado es el que ajusta continuamente su carencia, su deseo hacia esta ley inmutable. Sea cual sea el estado, la situación que él está viviendo, fenómeno físico, psicológico, espiritual, si queréis también, o invención espiritual, sea lo que sea que está viviendo, yo me acerco al Creador. Porque hay momentos que no veo esto. Eso los cabalistas nos dicen que son los mejores momentos. Yo no puedo justificar al Creador. Hay un libro que ahora se está estudiando, o un artículo se está estudiando actualmente en las clases del Rav Leitman, que es la introducción al Talmud Eser Sefirot, donde se describe perfectamente esos estados de ocultamiento simple, ocultamiento doble, que tienen que ver con lo que se llama revelación simple y revelación doble también. Es decir, ¿qué tiene que ver con el ocultamiento? ¿Qué me hace ahora sentir que no solo que no puedo justificar al Creador, sino que además digo, el Creador, bésala, déjame en paz, no quiero saber nada de ti? Es decir, niego la fuerza del Creador. No solamente que no lo puedo justificar, que por lo menos si no lo puedo justificar, lo tengo en mente, ya reniego de él absolutamente. Pues ahí nos dicen que esa es una fuerza inmensa dentro del creado. No busco conscientemente esos estados. Esos estados llegan de la luz para que yo revele en mí la carencia correcta. Porque claro, si no tuviera eso, ¿qué carencia iba a revelar hacia él? El creador es un amante muy celoso, nos dicen los cabalistas. Quiere que su creado esté totalmente vinculado a él. Y solo lo puede hacer a través de algún tipo de inmutabilidad. Y esto es lo que nos dicen los cabalistas. Seguimos leyendo. Ahora nombra, en este extracto, nombra una historia muy divertida. Dice, esto es parecido a un gran rey que tuvo un hijo en su vejez a quien quería mucho. Por lo tanto, desde que nació, solo pensaba en ofrecerle cosas buenas. Reunió los mejores libros, los más preciados, los de mayor sabiduría y refinamiento del reino, y construyó para él una escuela.
y fue con los mejores y más famosos constructores y construyó palacios de placer. Congregó a todos los músicos e intérpretes y construyó salas de conciertos y llamó a los mejores reposteros y cocineros para ofrecerle todas las delicias del mundo. Pero desgraciadamente, el hijo creció siendo un necio que no tenía deseos de educarse y era ciego y no podía ver ni sentir la belleza de los edificios y era sordo y no podía escuchar los poemas y la música y era enfermizo y solo podía comer pan de harina sin refinar y todo eso provocaba desprecio e indignación. Sin embargo, dice, algo así le puede pasar a un rey de carne y hueso, pero es imposible decirlo del Creador, en quien no puede existir falsedad alguna. Por lo tanto, Él nos preparó dos caminos para el desarrollo. El primero es el camino del sufrimiento. ¿Qué es? ¿Cómo se conduce el desarrollo de la creación en sí misma? Es decir, no hay más. Es lo que llama Beitó, ha dicho antes José. En su tiempo, si no hay intervención, todo se desarrolla. Es como una ley de la naturaleza, como vamos a decir, la ley de Darwin, ¿no? Darwiniana. Descubre esta ley inmutable que hay una ley de conservación de las especies, tal, y de evolución de las especies, tal, y la describe. Eso es en su tiempo. Es decir, nadie esperará que un burro coma la hierba de una forma diferente de hace 2000 años. Los burros siguen comiendo la hierba de la misma manera. No hay cambio en ellos. Ese es el camino del sufrimiento, por su naturaleza, esforzado a seguir el camino de la causa y efecto, pasando por diversos estados sucesivos que lentamente nos van desarrollando hasta que llegamos a la resolución de elegir lo bueno y rechazar lo malo y estar cualificados para el propósito deseado por Él. Y este camino es indudablemente doloroso y largo, por lo que Él nos prepara un camino afable y placentero, el camino de la Torá y Mitzvot, que puede capacitarnos para nuestro propósito de manera rápida y sin dolor. Es decir, que Él nos da estas dos soluciones. Vamos ahora a estudiar un poco más finamente, más detenidamente, qué es todo esto. El creado es deseo de recibir. Y como deseo de recibir, solo puede desarrollarse si siente insatisfacción. Muy simple. Si yo tengo algún tipo de hambre, si no, comeré. Si no tengo hambre, no comeré. Simple. Si tengo sed, beberé. Si no tengo sed, no beberé. Me voy a mover siempre por algún tipo de insatisfacción. Si soy carente de espiritualidad, buscaré un entorno espiritual. Si no soy carente de espiritual, no voy a buscar este entorno. Es decir, que esto es lo que realmente nos pone el Creador en nuestra naturaleza. Pero claro, ese sentimiento de insatisfacción, hay dos formas en que lo puedo recibir. Uno, a través de lo que los cabalistas nos dicen, amargo, dulce, nuestra vida. Moisés hace, pongo un ejemplo porque dijo antes, he estado haciendo negocios, tal. Moisés hace negocios, mira ahora tal, les sale de puta pena y dice, vaya mierda en que me he metido. Y ya está, así de simple. Les sale muy bien, gana mucha plata, no sé cuántos, y ¡wow! Y él se siente lleno y dice, a ver, ¿dónde invierto otra vez esta plata? Y vuelve a buscar algún tipo de vacío en él para de nuevo encontrar una inversión, un nuevo negocio, una nueva situación que le permita ganar más plata o arruinarse. Eso, bueno, nunca se sabe. Al final, eso es lo que me va a llevar en este mundo continuamente. Voy por el amargo dulce, es bueno, y así vamos sucediendo etapa tras etapa, desarrollo así como es muy, ¿verdad? Así muy estresante todo. Y entonces nos dicen los cabalistas, vale,
esto va a ser así toda la vida. Es como un avión que da vueltas circularmente y nunca puede salir de ese dar vueltas circularmente, y un bucle, y un bucle, y un bucle. Entonces dice, Bala Subban nos dice, mira, esto va a ser así siempre. Ahora tú puedes hacer otra cosa, y es que tú, si sabes, si los sabios te están diciendo que todo tiene un propósito y un fin, que es llegar a esa, uy, qué bien se conecta Esther, hola Esther, es llegar a ese punto de relación con el otorgante, de creador, de relación con el creador, de propósito de la creación, de conocer el bueno y bondadoso. Yo todo lo que viva, sienta y experimente en esta vida lo voy a vincular a él, lo voy a vincular a esa fuerza, lo voy a dirigir hacia ello, lo voy a poner como una especie de GPS. Si me muevo hacia la izquierda, el GPS me moverá a la derecha. Si me muevo a la derecha, el GPS me manda a la izquierda. Y así voy, izquierda, derecha, amargo, a veces me va bien en la vida, a dulce, bueno, he dicho al revés, amargo a veces me va mal, dulce a veces me va bien, a veces me va mal, a veces me va bien, a veces me va mal, a veces me va bien. Voy todo el rato así, dando, pero solo tengo un objetivo de eso, y es que tengo una meta. Me dirijo hacia esa meta. Como el radar, igual. El creador es un radar, es una fuerza inmutable, es decir, es una fuerza general. El radar tiene esa posición general. Yo tengo una dirección y el radar me va corrigiendo continuamente, a un lado, a otro lado, a un lado. Entonces, si yo tengo una sensación negativa en mi vida, es porque el radar me lleva hacia un determinado sitio. Entonces yo no me rebelo contra el creador, aunque lo ejecute, aunque lo mate. Pero luego digo, ¿dónde me llevas, creador? Y me hago esa cuestión. Y a partir de ahí, y entonces el creador me dice solo una cosa, siempre, conéctate más al entorno, que tu ego crezca en una fuerza más potente alrededor de tu entorno. Y ya está. Entonces eso es lo que nos está diciendo. José, ¿cómo expresarías estos dos caminos? ¿Cómo el estudiante puede empezar a sentir esa vertebración, esas dos sensaciones en él y que no se sienta confundido? Es una forma que nunca os va a confundir, que nunca os hace dudar de si está siguiendo por Beitó y Sena. Sabemos que al principio tenemos primero que interiorizar tanta información que recibimos, buscamos, intentamos ubicar un espacio, los mundos, dónde está esto, dónde se ocupa acá, allá, lo que hemos ido viviendo a lo largo del curso, ¿no? Pero como Carlos dice, cuando sigues un GPS, así no conozcas la carretera o la ciudad donde te muevas, no te sientes desubicado o no te sientes perdido. Ese GPS siempre va a ser el entorno. Que no quede la menor duda de que el entorno siempre te va a llevar a ese lugar, incluso aunque experimente algunas dudas dentro del entorno, es parte del crecimiento. Si nos miramos a nosotros mismos cuando teníamos 8 años, el entorno nos confundía, pero nos desarrollaba. Y a la vez, cuando tenemos 18 o 28, constantemente el entorno nos desarrolla. Pues igual la espiritualidad. Ajichena es una forma de desarrollarnos, de acelerar los tiempos, y Beitó también te lleva en la misma dirección, pero por el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, el estar confundido. Mejor estar confundido dentro de un entorno que realmente es una confusión que luego agradece, porque como nos dijo Bala Subban, me esforcé y alcancé, o no me
no me esforcé y no alcancé, no. Siempre cualquier alcance es cualquier entendimiento, cualquier discernimiento que se nos aclare, siempre viene a través del esfuerzo, porque en el momento que nosotros invitamos a la luz, porque la luz está en reposo, solamente la podemos invitar a través de la conexión. No podemos invitar a la luz dentro de nuestro criterio o leer solo, intentar averiguar solo. Se puede en una fase inicial, pero luego necesita la equivalencia de forma, porque ustedes mismos podéis comprobarlo en el taller. Cuando un amigo hace una pregunta, esa pregunta ya tú la tenías antes dentro. Hay veces que por timidez no la lanzamos, pero dice, wow, el amigo ha preguntado algo que yo quería preguntar, ¿no? Entonces, esa es la forma de no equivocarse cuando uno ha tomado la decisión correcta o ha elegido el camino correcto. Seguí ese GPS, ¿no? ¿Qué ha dicho Carlos? Es decir, que necesitamos, por lo tanto, ahora esa fuerza, ¿no? No sabemos qué es esa fuerza del Creador, pero efectivamente nosotros tenemos que desarrollar solo, volviendo al principio de la lección, esa carencia, ¿no? Este camino de Ahishena, ¿por qué yo voy a elegir este camino en vez de, bueno, pues estar en otro lugar ahora, pues haciendo cualquier otra cosa en la vida, no tengo por qué estar aquí? ¿Por qué específicamente yo elijo esto? ¿Qué ventajas tiene esto? Los cabalistas nos dicen que hay unas claras ventajas, no solo para nosotros, sino también para toda la humanidad. Porque este es otro tema que trabajaremos, que cuando nosotros tenemos este deseo empezamos a tener una responsabilidad sobre aquellos que no lo tienen. Es como un niño no puede ser responsable de comer dulces o no comerlos. El responsable soy yo, como padre. Entonces yo empiezo a crear algún tipo de responsabilidad cuando genero un deseo que yo veo. No vayáis con estos deseos al mundo, porque entonces os van a meter en la cárcel, en algún tipo de manicomio o algún lugar. No. No podéis poner un obstáculo a un ciego, ¿no? Ni a este, como decía el rey, por mucho que el rey quería que su hijo disfrutara de todo esto, no tenía vasijas, no tenía deseo, no tenía kelim, no tenía carencias. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser lo que realmente es el pueblo de Israel, luz para las naciones. Eso es lo que quiere decir. No que todas las naciones se conviertan al judaísmo, sino que nosotros empezamos a generar una fuerza de unidad entre nosotros, que es Yehud, ser judío, es Yehud, esa fuerza de unidad y de conexión que aspira a Israel, a Yasarkel, llegar a él. Esta fuerza de conexión que empezamos a generar aquí es lo que significa ser luz para las naciones también. Todo esto solo lo podemos hacer si elegimos el camino de Ahishena, efectivamente. Y no importa quiénes seamos, estamos aquí porque tenemos esa fuerza de unidad, esa fuerza de querer llegar a Ejat, al uno, a la unidad. Entonces, todas esas palabras que vuelan, Ejat, Yehud, unidad, Yehudim, Israel, Yasarkel, Lirosh, la cabeza, todo esto empieza a generar esta fuerza de conexión entre nosotros que tiene que llegar también como luz a las naciones. Lo estudiaremos más adelante esto. Para acabar esta primera fase de explicación, luego os vamos a dar un turno también de preguntas o de sensaciones. Para acabar, diremos qué son estas ventajas que nos da el camino de la Torá.